Buenas, queridos amigos, es un gusto iniciar con ustedes 7F Plus, la otra política. Lunes, el cuerpo no lo sabe, pero le vamos a hacer entender. Pues bueno, es un gusto estar con todos ustedes, queridos amigos. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y acá te vamos a contar la plena sobre el acontecer nacional, sobre la coyuntura, pero también y sobre todo las principales problemáticas y el sentir y clamor ciudadano. Conmigo, Sofía Montoya, ¿cómo estás? Muy bien Andrés, muy buenos días amigos y amigas de todo el país. Como siempre es un gusto saludarles, una mañana más, una nueva semana, es la última de este mes de octubre de 2021. Y pues ya el momento que empieza el feriado de noviembre, se nos acabó el año prácticamente, así es que no está de más decir que, bueno, aprovechemos cada minuto y pues nos dediquemos a las cosas que nos hacen felices también. 9:06, estamos arrancando ya nuestro programa el día de hoy y enseguida nos vamos con ¿qué dice Larry? Pues nosotros tratamos de irradiar energía positiva y dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, sí hay cosas que pues este fin de semana nos han entristecido muchísimo y de eso queremos comentarlo también un poquito revisando las redes sociales y el pajarito azul que nos trae muchas noticias y estuvo muy movidito durante este fin de semana. Así es que empezamos con ¿qué dice la? ¿Qué dice Larry? Bien, 9 de la mañana con 7 minutitos apenas. Ya sabemos que tenemos que entrarle al trabajo, al estudio, a los quehaceres y oficios de la cotidianidad. Pero qué mejor manera que comenzar el día, la jornada, el estudio para todos esos chicos y muchachos que ya están ingresando a clases con 7F Plus, la otra política. Entonces iniciamos con el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Cuénteme la plena, Sofía, cuéntemela. Así es, bueno, vamos a empezar con una noticia que pues en nuestro país ha sido muy triste y que también ha dado la vuelta al mundo, ha causado muchísimo interés por el personaje que estuvo involucrado, ¿no? Alex Quiñones, dice Diario El País, uno de los mejores atletas del mundo, murió asesinado a tiros la noche del viernes en las calles del barrio de Colinas de la Florida, en Guayaquil, Ecuador, donde vivía. En el suceso también murió un amigo del atleta, ¿no? Pues así es como se ve a nivel internacional este hecho y es aún más doloroso para quienes habitamos en este país, para quienes pues hemos visto la carrera de Alex Quiñones también en el deporte, hemos estado presentes y difundiendo sus logros también en los momentos difíciles, porque ha sido una carrera pues exitosa, pero de algunos altibajos, de momentos muy duros, pero siempre se lo vio como una persona muy sencilla, muy humilde, honesta, quiso representar al país en Tokio y no se dio por un error que no dependía de él, por un tema que, bueno, se puede decir como un azar del destino, y él, ese video que dio también la vuelta al país, pidiéndole disculpas al Ecuador por no poder representarnos, porque decía no hay cómo culpar a nadie por lo que pasó y no pudo llegar a uno de los momentos en los que tenía que hacerse pruebas o presentarse ante el Comité Olímpico Internacional y demás, pero bueno, Alex Quiñones realmente era un joven que nos presentaba mucha esperanza, ¿no? Por toda su historia y por las cosas y momentos que había vencido, esas adversidades que pues había vencido. Sin embargo, vemos que a pesar de que les digamos a nuestros niños que estudien, que sean atletas, que sean artistas, que sean deportistas, igual nos los arrebatan y eso es muy doloroso para el país, muy, muy desesperanzador. Yo creo que todos en este fin de semana en algún momento hablamos sobre este tema en casa y lo decía también Alexis en el comentario del día de hoy, pues es muy fuerte que como ciudadanos tengamos miedo de salir de nuestras viviendas, que pensemos 2-3 veces a dónde nos vamos, a qué hora salimos, tal sitio, tal lugar, si es peligroso o no. Y
Y pues realmente nos ha conmovido muchísimo el fallecimiento de este gran atleta ecuatoriano, Alex Quiñones, uno de los hombres más veloces, no solo del Ecuador, sino del mundo. Y pues pensar en todos los sueños que tenía y que no se podrán cumplir, ¿no? Que son los sueños de muchísimas otras personas que han fallecido en nuestro país a causa de la violencia. El índice de asesinatos en nuestro país, ya lo vamos a ver, se ha venido incrementando en los últimos años, y esto realmente es muy triste, pero también es triste cómo ha sido abordado por parte de el gobierno nacional. Realmente desde el gobierno no hubo un pronunciamiento, sino hasta muy tarde. El Ministerio del Deporte, pues ya después de este hecho, dio a conocer a través de un comunicado: y perdimos a un gran deportista, una persona que nos hizo soñar, que nos hizo emocionar. Con profundo dolor confirmamos que nuestro deportista Alex Quiñones fue asesinado en la ciudad de Guayaquil, padre, esposo, hijo y el mejor velocista de la historia de nuestro país. Expresamos pues nuestras condolencias a la familia. Es lo que dice este comunicado. La Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos. Esto fue el día viernes y las autoridades competentes están haciendo las investigaciones correspondientes. Pero esto contrasta con algo que después dice la mamá de Alex Quiñones. Tenemos un videíto que también se hizo viral desde Esmeraldas, un diario, un medio digital, Saeta TV, lo colgó y pues se hizo viral porque pudimos escuchar a la mamá de Alex Quiñones contando lo duro que había sido para Alex también algunas decisiones del gobierno nacional, ese Ministerio del Deporte que se conduele con los familiares por la pérdida de Alex Quiñones, pero que según la mamá de Alex no estuvo apoyándolo en los últimos tiempos. Escuchemos. Esta interrupción. Que el gobierno por lo menos se pronuncie y que dé con los asesinos de mi hijo, porque él no le hizo daño a nadie. Él es una persona caritativa, que lo que el bocado de comida se lo sacaba para dárselo a la persona que a él quien podía ayudar. Entonces no sé por qué me le han hecho tanta maldad. Lo mismo le hicieron allá el gobierno. Se fue a un año entrenando y le quitaron esa ilusión a un muchacho que subió de abajo, para que ahora me lo dejen botado como un perro botado ahí en la calle. ¿Usted cree que eso no es justo? Ya, para ninguna madre. Entonces yo lo que pido es clemencia. Ahorita que se pronuncie, pues. Ahorita él tiene hijo y tiene una mamá enferma. Tiene 3 niños. Tiene una abuela que es enferma. Entonces ese era el sustento de nosotros. Y ahora ¿quién nos va? Para decirle que hasta el sueldo se lo quitaron. Porque no compitió, supuestamente. Solo por eso. Y le han quitado todos sus haberes. Le quitó NAI, le quitó claro, le quitó todo. Y ahora el sueldo que le estaban dando, quitárselo. ¿Cómo crees que se puede sentir un muchacho? Tremendo, ¿no? Bueno, le dejamos en este dolor tremendo que le embarga, y aquí están, son las madres. Dice la mamá de Alex Quiñones, y lo vemos, lo reproducimos acá desde Pichincha Comunicaciones. Esto nosotros no lo sabíamos, ¿no? Sabemos que muchos deportistas que han representado al país han sido abandonados luego de sus participaciones, pero lo de Alex realmente yo no lo conocía. No sé si tú sabías algo, que estaba dentro de ese grupo, a pesar de ser de uno de los deportistas de élite de nuestro país, que estaba dentro de ese grupo de deportistas abandonados. A ver, ahondar en esto creo que nos genera una enorme sensibilidad por lo que sucedió, por la situación de Alex. Él lamentablemente recibió un falso doping por un problema técnico en las máquinas que hacían el doping, digamos, que evaluaban el doping, y no se le dio la chance de participar en los Juegos Olímpicos. Como dijo su madre, llevó un año preparándose para este certamen. Y lamentablemente la inseguridad y la delincuencia, que es una cosa de todos los días y sobre todo que azota a la ciudad de Guayaquil, y resulta paradójico, ¿no? Porque Guayaquil fue azotado en primera instancia por esta sindemia, cuando se hablaba de que regalémosles ataúdes de cartón a las personas más pobres. Y resulta que ahora es azotada por la delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad. Mueren niños, mueren adultos, mueren deportistas. ¿Quiénes más tenemos que esperar que fallezcan o perezcan sus vidas
para que el gobierno emprenda acciones. Y no las acciones punitivas, sino entender la dinámica de la propia inseguridad. Yo hasta ahora no veo un estudio o un análisis sesudo por parte del gobierno que indique, mire, estos son los reales problemas de la inseguridad. Producto de esto es que hoy vivimos la inseguridad que vivimos. No nos hablan del coeficiente de Gini, no nos hablan de la desigualdad socioeconómica, no nos hablan de la pauperización de las condiciones del trabajo en el Ecuador, no nos hablan de absolutamente nada de eso. Yo creo que el gobierno confundió manejar un banco con manejar una nación, un estado, una sociedad. Y yo creo que eso se siente, pero en todo lado. Me parece a mí que la investidura en sí misma está quedando bastante grande. Y no lo digo por un apetito político, ideológico, ni mucho menos, sino por los resultados que vemos hoy en día en las calles. Yo creo que eso es lo que nos tiene que preocupar de sobremanera. Hoy estamos profundamente condolidos, molestos, anonadados por la situación, producto de la muerte de un gran deportista. El primero en participar en un mundial de atletismo. El primer velocista ecuatoriano que llegó a encontrarse entre los primeros 7 lugares en el mundo. Y era el representante del Ecuador, la primera medalla de oro panamericana como velocista para este país. Y lamentablemente perece. Pero ¿qué pasa con todas esas otras personas que perecen todos los días, que fallecen en manos de la inseguridad, en medio de un estado de excepción? Yo el día sábado veía el noticiero en TC Televisión y veía que le tiraban con bombos, platillos, con fanfarrias a la comandante general, a la señora Varela. Aquí está la Tania dirigiendo cómo es del operativo, no sé qué, no sé cuánto. Y le hacían un public reportaje. Está bien si quieren hacerlo, es su decisión editorial. Pero mintiendo no, engañando no, tapando la realidad tampoco. Yo creo que el periodismo tiene un solo objetivo y misión: ser cronista de este tiempo y dar testimonio en tiempos difíciles. 2. Entonces, a mí sí me espeluzna que los medios de comunicación reduzcan este hecho a que la solución viene por el estado de excepción, la militarización o el punitivismo, cuando no entienden lo que realmente está sucediendo en las calles. Exactamente, o sea, no están buscando culpables en el pasado sin responsabilizarse del presente, y no solamente en este tema, sino en muchos, como ya lo hemos visto y lo hemos tratado aquí en Radio Pichincha. El tema de las cárceles es otro de los ejemplos, pero queremos revisar precisamente los datos. Así se encuentra la tasa de homicidios desde el año 2016 hasta octubre de 2021. Se registraron 1.885 personas asesinadas. Ahí está ese histórico que muestra la página de Twitter de Radio Pichincha. En el año 2016 teníamos 5.81 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Luego va subiendo. 2017, en 2017 reduce un poquito, 5.79, ya para el 2018 5.84, 2019 6.88, 2020 7.84 y a esta fecha, a octubre de 2021, 10.62 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Realmente es muy grave y necesitamos que se responsabilice el Estado de esto. Culpe a quien quiera, diga es culpa del de atrás, del vecino. De la trilogía. Exacto, de la trilogía, del triunvirato de la conspiración. Culpe a quien quiera, pero responsabilícese y díganos cómo lo va a solucionar. Eso es lo que está esperando la población. Ya si quiere culpar a quien quiera, ya, pues ya, culpe, pero hágase cargo. Responsabilícese, por favor, gobierno, presidente de la República, porque realmente como ciudadanos estamos temiendo mucho por nuestras vidas, y no solo por eso, sino por todo lo que está ocurriendo en otros ámbitos también. ¿Tú piensas 2 veces antes de salir a la calle? Sí. Yo creo que esto es lo que está pasándonos en el país. ¿Sabes que este fin de semana unos amigos me habían invitado a un encuentro, no sé, una fiesta o una caída, póngale? Y realmente me preocupó, porque yo lo había visto como una posibilidad, realmente me preocupó el estado anímico de la familia cuando le comenté. Se lo comenté a mi madre, y mi madre me pidió de favor que no salga. Y
casualmente conversaba igual con una amiga y le decía, mira cómo está el tema de la inseguridad. Sí, me dice, yo también iba a ir a la misma caída a la que habíamos pensado, unos colegas de Flaxo, y nada, o sea, los dos nos quedamos como consternados y dije, no, pero después se hace muy tarde, la salida, los robos, que mira lo que pasó en la Villaflora, mira lo que pasó por acá, sabes que a mi vecino recién le vaciaron completamente la casa. Entonces es como que llegas a un punto en el que la propia situación que estás viviendo, delincuencia, inseguridad, te afecta individualmente, en tu estado anímico, psíquico, emocional, etcétera, etcétera. Incluso te limita en la posibilidad de salir. No sé, voy a invertir acá, voy a reactivar la economía por acá con los emprendimientos, el turismo, la vida nocturna, etcétera, etcétera. O simplemente me voy a distraer con mis amigos y ahora lo piensas 2 veces. ¿Por qué? Por la situación de la inseguridad, por la situación de la delincuencia y por el abandono y la anomia absoluta en la que vivimos. Yo creo que esto realmente perturba. Porque realmente escuchas muchas historias dolorosas. Por ejemplo, si vas a salir de noche, dices, bueno, ¿dónde dejo el auto? Es probable que cuando salga ya me hayan dejado solamente el caparazón y nada más. Dices, bueno, entonces dejo el auto, me voy en taxi, pero resulta que ves que en los taxis también están ocurriendo secuestros de express, en los Uber, hay historias medio feas que se pueden leer en redes sociales. Entonces decides, más bien me quedo en la casa, evito salir, incluso a veces ir al parque con tus niños, porque es tu tesoro más preciado y dices, bueno, me voy, pero ojalá haya policía cerca ojalá haya bastante gente para evitar los riesgos. Y hay lugares que se están tornando peligrosos acá en Quito y bueno, en todo el país, ¿no? Vemos la situación de Guayaquil, ya es en extremo también peligrosa y pues ahí están las cosas, esa es la realidad. No sé qué reactivación económica puede llegar a nuestro país mientras no se resuelvan estos temas, que nuevamente lo decimos, se trata de un tema estructural, estamos hablando de violencia estructural, estamos hablando de pobreza que ha calado muy profundo precisamente en las estructuras, en el tejido social y que nos está afectando muchísimo. Y luego está el tema también de las cárceles, ¿no? Que es un tema que no se ha resuelto todavía y que pues sigue generando noticias tristes, ¿no? Porque después del asesinato de Alex Quiñones y de su amigo, pues el SNAI da cuenta de que encontró en el área de visitas íntimas del pabellón 10 del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, la penitenciaría, suspendidos los cuerpos sin vida de 7 personas privadas de la libertad. Y presumen, porque días atrás pasó lo mismo con 4 otras personas, que se trata de suicidios. ¿En serio? Esto realmente es importante tratarlo brevemente porque estamos un poquito con el tiempo apretados, pero brevemente me parece que hay que dar algunas puntualizaciones al respecto. Primero decirles que nosotros recientemente publicamos un especial, Masacres en las cárceles, que recopila, digamos, los principales sucesos y tira luces también sobre cómo pensar y reflexionar acerca de la crisis de seguridad que está viviendo el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano. Si alguno desde su zona de confort dice a mí no me afecta, no me pasa, ojo, el tema de la inseguridad no tiene ningún tipo de discrimen de condición racial, color, sexo, edad, etcétera, etcétera. Todos podemos terminar siendo víctimas de lo que hoy está sucediendo en el país en torno a la inseguridad. Entonces, me parece a mí que es importante no ver de manera desarticulada o desconectada a los sucesos de la inseguridad con lo que sucede en las penitenciarías, en la penitenciaría del Guayaquil y en el sistema carcelario del país. ¿Y por qué digo esto? Porque damos cuenta de que las conexiones entre el adentro y el afuera hoy son más profundas que nunca. ¿Qué pasa con los lobos? ¿Qué pasa con los choneros? ¿Qué pasa con los choneros killer? ¿Qué pasa con los tiguerones? ¿Qué pasa con todas estas bandas que tienen un grado de articulación entre el adentro y el afuera, que enfilan
dentro de sus séquitos a muchachos, a jóvenes que son completamente vulnerables, que viven en la pobreza extrema, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la SNAI tiene la posibilidad de calificar estos asesinatos como presuntos suicidios. Dicen, de casualidad vinimos por acá y nos topamos con 6 cuerpos. Si la sociedad en su conjunto, si las autoridades competentes, si la sociedad civil, si las fundaciones no le pone atención a este tema en particular, el Estado ecuatoriano va a tener que asumir a la temprana o a la tarde grandes demandas por no cumplir con sus derechos constitucionales y legales, que es la protección de las personas privadas de la libertad. Están bajo la potestad del Estado porque están encerradas en un circuito que pertenece al Estado, que es el sistema de rehabilitación social. Donde no hay rehabilitación social, es un infiernillo donde la gente paga por sobrevivir o vive de las redes clientelares, depende del estatus en el que se encuentre. Pero yo sí quiero decirles algo, ¿no les parece realmente perturbador que la SNAI califique de que, nos encontramos con estos cuerpos y son presuntos suicidios? Sí, es una locura. Es una realmente locura. Esto ni en el África subsahariana se ve, creo. Mira, a propósito del tema, y pues quienes puedan ver nuestro especial, nosotros revelamos un caso de las personas asesinadas en la penitenciaría del Litoral, es el caso de Leonardo González, y luego de esto también organizaciones de derechos humanos se han interesado y se han acercado a la familia de Leonardo para pues tratar de guiarles, de apoyarles, porque una familia de muy escasos recursos económicos y que pues ve con dificultad el poder exigir al Estado respuestas sobre la muerte de su familiar, ¿no? Pero este lunes, el día de hoy, 25 de octubre, a las 10 de la mañana, se ha convocado pues la CDH y la familia de Leonardo González en el Consejo de la Judicatura en las afueras del Albán Borja para acompañar a la familia de quien era conocido en el ámbito artístico como Trébol en una audiencia pública para exigir a la Administración de Justicia la reparación e indemnización para la familia, quien deja en la orfandad a 2 hijos y sin sostén económico a su esposa y abuela. La CDH paralelamente presentará un reclamo formal ante el Consejo de la Judicatura por negligencia del juez, porque en este caso, como ya les habíamos comentado, Leonardo, quien tenía 31 años, era cantante de hip hop, bailarín, esposo, hijo, hermano, sustento de una familia, pues fue una de las 119 personas privadas de la libertad asesinadas en esta masacre. Él debió recuperar su libertad en junio de 2021 tras haber cumplido una pena de 8 meses por portar 18 gramos de marihuana, pero desde esa fecha su familia puso más de 10 escritos al juez de garantías jurisdiccionales y no emitió la boleta de libertad. Leonardo no debía estar entre esas personas que fallecieron, ni siquiera porque no debía estar ahí, porque como su hermana dijo en el testimonio que nos brindó, se sentía como que estuviera secuestrado, y así se siente pues mucha gente por el tema de la falta y la negligencia de la administración de la justicia en nuestro país. Así es que solamente para mencionarlo también, porque es parte de todo, ¿no? Es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país, esa dificultad que tienen las instituciones de hacer las cosas con la calidad, con la diligencia que deben realizarse para que los ciudadanos no se sientan desprotegidos, no solamente en este ámbito, sino absolutamente en todos. Y de eso, de hecho, vamos a hablar un poquito más adelante. Es tiempo de hacer una pausita para poder regresar ya con el que sabe, sabe. Se me queda un tuit más, no sé si es que lo ponemos, pero bueno, tiene que ver con el tema de los Pandora Papers. Bueno, lo dejamos para mañana, para ampliar un poquito más. Sí, pero nuestro tema del día de hoy, les comentamos, tiene que ver con lo que nos deja el alza de los combustibles y lo que está ocurriendo con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ya volvemos. A ser claro y contundente, porque yo hablo a nombre de 17 millones y medio de ecuatorianos. Gané las elecciones el 11 de abril y los ecuatorianos apostaron por este plan de gobierno, no por el de otros sectores. Por lo tanto, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar.
Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a insistir. Esos subsidios son para los pobres, no son para los narcotraficantes, no son para los contrabandistas, no son para los ricos, y quienes quieren presionar la derogatoria de aquel decreto, lo único que son es funcionales a los contrabandistas, a los narcotraficantes y a los ricos que no deben. Esa es la introducción de nuestro tema del día de hoy, porque esto es lo que decía el señor Guillermo Lasso sobre el tema de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, no sé si cambió totalmente de opinión, pero por lo menos hubo un quiebre en la forma en la que luego se refiere a este tema. Y este es nuestro segmento del día de hoy, el que sabe, donde hablamos de lo que nos deja el alza de los combustibles, porque si bien después de decir esto y después de dar una cadena y presentarse ante la opinión pública el presidente Guillermo Lasso y decir que congelaba el precio de los combustibles, no sin antes darle una última subidita, lo que ya nos ha dejado el incremento del precio de los combustibles ha sido bastante. Consecuencias en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Pero Andrés, antes de que tú empieces a aportar con todos tus datos perturbadores, porque ya te estoy viendo ahí que está como, yo quiero decir algo, pues quiero que revisemos también lo que dicen los medios de comunicación y cómo tomaron la noticia del día viernes en torno a el incremento del precio de los combustibles, que fue en realidad lo que sucedió primero, y luego esta noticia de que se congelarán ya. No sabemos hasta cuándo, porque tampoco es que derogó el decreto de banda, sino que hizo una suspensión, un alza. Así es que vamos a ver qué dicen los medios de comunicación. Mientras pasamos el video, les vamos leyendo. Con gusto, Arepita, ahí vamos. Está. Lasso, se suspende el incremento de los precios medios internacionales. Radio Pichincha tituló: Presidente congela el precio de los combustibles con un último aumento, y también da cuenta de los diferentes sectores que se han pronunciado. Unidad Popular dice: congelamiento de tarifas de combustibles, pone a Guillermo Lasso del lado de FMI, de espaldas al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que ha dicho Unidad Popular. Luego también dice: congelamiento de tarifa de combustibles es fruto de un diálogo, resalta un dirigente del transporte pesado. UNE no es congelamiento, es alza de combustibles. Y luego Pachacuti, que se retractó porque primero felicitó al gobierno y después dijo, ya leímos bien, lo que no nos gusta es que alzaron el precio de los combustibles y afecta lesivamente a la economía familiar. Esto solamente para darle una introducción de cómo ha sido abordado por los medios nacionales e internacionales, Andrés. Muchas gracias, querida Arepita. Ya me cambiaron de nombre. 20 años de carrera, de trayectoria. Para que venga que sí te venga a cambiarme mi nombre. Te cambie el nombre, dice, y bueno. quedes como Arepita. Bueno, aquí todo el mundo tenemos nuestro seudónimo. Esa es la firma que tenemos. Ya yo también, a mí me han dicho de todo, no se preocupen. A ver, algunas apreciaciones al respecto de esto, ¿ya? Primero, dar o traer a colación el gran framing construido. Cuando digo framing, queridos amigos, ustedes digan lo que repiten los medios en todos sus noticieros y de manera sistemática. Pum, 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 todos los días, ¿ya? Los mismos voceros, los que ahora son gobernadores del Guayas, los que ahora son ministros de producción, los que ahora son secretarios particulares del presidente. Esas personas que vendían la idea
de que necesitamos eliminar un subsidio a los combustibles son los que perifonearon constantemente y de manera sistemática en los medios de comunicación la eliminación de este subsidio, sin considerar los costos reales para la economía nacional, con 3 variables: dolarizada, dependiente de un aparato primario exportador y sobre todo bastante periférica. 3 elementos sustanciales y de convicción. Y no es que lo diga yo, lo dice la bibliografía, lo dicen los economistas, los doctores que manejan la filosofía económica, ¿ya? Entonces, creo que eso es importante decirlo y traer a colación. ¿Cuándo nace esta exigencia para retirar el subsidio a los combustibles? Hay algunos que dicen, nace con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Falso, no nace ahí. Las exigencias nacen en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario del año 2017 y fue una de las primeras decisiones económicas del señor Lenín Moreno, el señor del arroz con huevo. Bueno, después cambió y dijo que era con langosta. Este señor facilitó la congregación de diferentes gremios empresariales a través de ese consejo consultivo. Entre ellos, principalizaba el señor que fue no sobreseído, la palabra no es sobreseído, que fue disculpado por la Asamblea Nacional. Y no se procesó el juicio político en su contra, que pagó la deuda en plena pandemia. Ustedes deben recordar el nombre, el señor Richard Martínez, que en ese tiempo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y el ahora señor sigue comiendo langosta. Ahora sigue comiendo langosta en Washington. Y el señor Iván Ontaneda, que era presidente de Fedexport. Estos 2 señores impulsaron una exigencia bastante concreta al gobierno nacional. La típica, ¿no? Retirar el impuesto a la salida de divisas. ¿A dónde irán a parar esas divisas? No sé, pueda que a refugios o paraísos fiscales o guaridas fiscales. Y 2, la eliminación del subsidio a los combustibles para ponerlo a precio internacional. ¿Cómo un país productor de petróleo puede poner sus precios de combustibles a nivel internacional? ¿Cómo? Explíquennos. Yo creo que ese es un tema bastante importante. Pero los sectores más conservadores en términos económicos aseguran que esto que ellos perifonean se llama ajuste estructural, en otras palabras, neoliberalismo o procesos de privatización o monetización. ¿Qué ganan con esto? Ellos dicen eficiencia, el Estado se vuelve eficiente. Falso, de falsedad absoluta. Solo fijémonos en los datos oficiales del Banco Central del Ecuador para desechar este argumento, ¿ya? En el 2016 la producción nacional de crudo llegó a 200.729.000 barriles, ¿ya? A partir del año 2019, con esta campaña que impulsó Moreno y sus acólitos de los gremios empresariales, la producción de barriles bajó a 193.927. En 2018, 188.792. En 2019, 193.816. En 2020, 175.450. Y después de que el presidente lo anunciara con bombos y platillos de que va a incrementar la producción de petróleo, hasta agosto de este año se registra 120.948 barriles producidos. Entonces, ¿se gana eficiencia con lo que estos Arosemenas, Alarcones, Martínez decían? No se gana eficiencia. La semana pasada, desde Petroecuador votaron a funcionarios, ¿no? Porque decían que no se habían preocupado por si iba a haber energía eléctrica, que había que cambiarle el aceite a una de las máquinas y no lo hicieron y por eso se dejaron de producir 30.000 barriles diarios. Pero sí, realmente lo que tú dices, pues es así. Pero además decir lo que se manifestó desde el Fondo Monetario Internacional cuando se decretó esta medida del sistema de bandas y la eliminación de los subsidios, ¿no? Calificaron la reforma como histórica y dijeron que permitiría reequilibrar el gasto de los subsidios a los combustibles hacia la asistencia social. El cálculo del multilateral era de unos 3.000 millones en 6 años. ¿Esto ha ocurrido? Pues díganlo ustedes, amigos. ¿Qué hemos visto
en realidad en nuestro país es la disminución de los servicios y su calidad. Hablamos de escasez de medicamentos en nuestro país en este momento, servicios deficientes, registro civil, ANT, educación superior sin cupos, disminución también de presupuesto a las universidades, escuelas públicas también con muchas deficiencias, muchas necesidades, carreteras que están desatendidas. Así es que eliminar los subsidios de los combustibles no ha sido para pasarlos a la asistencia social. Sin embargo, eso fue lo que se dijo, ¿no? Tú pues nos habías proporcionado, Andrés, unos comparativos, unos indicadores socioeconómicos, pero antes quisiera que revisemos un poquito cómo están las cosas de los precios de los combustibles en distintos escenarios, ¿no? Porque tú bien decías, el precio de la gasolina en el mundo en este momento es de alrededor de $1.22 por litro, es decir, unos $4 más o menos por galón. 1.22 por 3.78, ¿cuánto es? Rapidito. No hizo las matemáticas hoy, la repita. Bueno, pero hay una diferencia sustancial de estos precios en los diferentes países, ¿no? Los países más ricos tienen los precios más altos, los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos, ¿no? Y se debe también a los diferentes impuestos y subsidios que se ponen a la gasolina. Permíteme que te interrumpa 2 segundos. Por favor, queridos amigos. Esto se va a conectar, ¿sí? Ahorita estamos haciendo la explicación económica, pero más adelante nos vamos a centrar en lo que a nosotros o a la mayoría nos importa, que es la afectación y el estrangulamiento del bolsillo de la gran familia ecuatoriana. Me refiero al 90% de la población ecuatoriana. Nada más. Así es, bueno. Lo cierto es que en nuestro país tenemos actualmente, y hay una evolución de los combustibles en el Ecuador, el galón a 2.55 de la gasolina y el diésel a 1.90, ¿no? Pero se incrementó en estos 17 meses, como ya lo habíamos visto, en un importante rubro que afecta a las familias ecuatorianas. En 17 meses el precio del galón del diésel pasó de costar $1 en junio de 2020 a costar 1.90, mientras que la gasolina extra y Ecopaís se incrementó de 1.75 a 2.55 por galón. Lo que no ocurrió, eso sí, Andrés, fue la anunciada mejora de la calidad de los combustibles. La gasolina super bordea los $3.23 y también esto hizo que mucha gente que usaba gasolina super se pase a la extra y Ecopaís. En Colombia, ¿qué pasa? A donde se decía que va por contrabando la gasolina y demás. Actualmente tenemos $2.30 el galón, es decir, más económico que en Ecuador. Y el diésel, hablábamos de la gasolina y el diésel 2.27, eso sí, un poquito más caro. Bolivia, el galón de gasolina cuesta $2.04 y el diésel $2.03. En Perú tenemos el galón de gasolina a 4.27 y el galón de diésel a 4.19. Ya, si vamos a otros ejemplos y pues pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, el galón cuesta $3.67 de gasolina y de diésel 3.55. Tú hablabas ahí de cuál es esta comparación, ¿no? De estos indicadores socioeconómicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cuál es la relación? Así es que, por favor, explícalo. Tenemos ahí este cuadrito. Bien, ¿tenemos ya el cuadrito en pantalla? Sí. Bien. A ver, algunas cosas. Primero, quiero compartirles un estudio realizado porque nosotros no somos expertos en economía, somos periodistas. A mucho sociólogo, pero no somos economistas. Algo ladramos, como en el inglés más o menos, como el francés del Adrián más o menos. Algo se ladra, dice, ¿ya? Pero verán. Habla 2 idiomas, ¿no? Sí. O 3. 3. Inglés, español y ladro lo francés. que le sale. Verán, les voy a compartir en la transmisión de YouTube un paper, ¿ya? Bueno, es un artículo, pero está bastante bueno, bastante completo. Se titula "Los subsidios no son solo un problema fiscal", escrito por el economista Pablo Ponce Samaniego. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque es necesario que expliquemos a la gente qué es esto de los subsidios y con qué se come, ¿ya? Entonces, primer argumento central, queridos amigos, es un golpe lapidario para la capacidad adquisitiva de los hogares ecuatorianos. ¿Por qué razón?
Los hogares, el transporte y la generación de energía eléctrica son los sectores que más demandan combustible y lubricantes, aproximadamente 68%. A nivel de las empresas, y como se podía esperar, el transporte y el almacenamiento gastan en combustibles 33% del total de recursos destinados a la compra de materias primas y el pago de salarios. Quédate con ese cuadrito, ya lo vamos a enviar. Esos porcentajes son altos en otras ramas como la pesca, fabricación de vidrio, según se muestra en las diferentes actividades que constan en este paper, ¿no? ¿Por qué no le retiran el subsidio al gran sector, al poderoso sector camaronero del país? ¿Ya? Pero sí al sector del transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el quintil más pobre de la población ecuatoriana deberá destinar mayor cantidad de recursos para el servicio del transporte. Este estudio revela que los ingresos de los sectores del quintil más pobre se reducirán en un 17% debido a los costos directos ¿de qué? Del servicio de transporte. Todavía no tomemos en cuenta el proceso inflacionario que puede generar, pero servicios de transporte. Antes una familia de 4 integrantes gastaba $60 mensuales en transporte. Se movilizaban 4 personas. Ahora gastará $84 en movilización. Si tomamos al costo referencial del transporte urbano, que muchos buses o sistemas o cooperativas de transporte de la ciudad ya cuesta 35 centavos. Un sencillo obrero que sostiene a su familia con un salario de $400, ya no tendrá $400 en su bolsillo, tendrá $316. El restante tendrá que destinarlo a, los $84 restantes tendrá que destinarlo al gasto en movilización y transporte. Y ojo, que esto no es un invento. ¿Por qué? Porque siempre que nos dicen esto de que hay que reducir el subsidio, que hay que eliminar el subsidio, que hay que eliminar el ISD, que hay que eliminar esto, que hay que reducir la capacidad del Estado y el tamaño, viene acompañado de grandes efectos en la economía real de las personas. Ahora sí, Estevitan, ponte ese cuadrito para explicar a la gente. Datos del Banco Central, para que ustedes tomen en consideración cómo dialogan el retiro de los subsidios y todas las medidas económicas que se han tomado desde el año 2017 hasta la fecha en los datos reales de la ciudadanía y la gente, ¿ya? En la realidad palpable de la gente. Comparemos el caso de Colombia, Ecuador y Perú, ¿ya? Estos son indicadores sociales comparados. Está el índice o el coeficiente Gini, desigualdad absoluta e igualdad absoluta, ¿no es cierto? Fíjense, Colombia es el país más desigual de la región, con el aproximadamente 50,04, y vemos que desde 2017 va incrementando esta tendencia. Paradójicamente, estos tres países procesaron o decidieron pasar por el neoliberalismo y vemos cómo crece el índice de Gini, vemos cómo crece la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de las personas que ganan $1.90 diarios, del 7.5, Ecuador pasa del 44.7 al 2018 al 50.4 y al 9.3. Ecuador pasa en el 2019 al 45.7 al 2.6 de la tasa de incidencia de pobreza con las personas que ganan $1.90 diarios, pero ojo, porque esas pueden haber ido a parar a la tasa de pobreza nacional. ¿Se entiende? Entonces vemos un crecimiento de la desigualdad, vemos un crecimiento de las personas que también ganan $1.90 diarios y vemos un crecimiento de la tasa de pobreza nacional. Entonces, estos datos y este dilema que plantea el gobierno nacional y sus acólitos, sus pseudo analistas, no van a resolver los problemas del país, que es la pobreza, la desigualdad económica. No lo van a hacer. Oye, al Andrés, contrario. Y mientras tanto, la canasta básica, según el INEC, alcanza los $712.85, y los ingresos promedio de las familias ecuatorianas, según el INEC, están en $747. Estas cifras quizá le contentan un poco al gobierno,
y creen que no es difícil asumir los incrementos a los precios de los combustibles y los productos que se incrementan también como efecto colateral. Sin embargo, si nos ubicamos en las mismas cifras del INEC, apenas un 32.4% de la población tiene un empleo adecuado. Gravísimo, ¿no? Es decir, sus ingresos son estables, tiene prestaciones y más beneficios laborales, un 32.4%. Pero la cifra que más preocupa es la pobreza por ingreso, pues alcanza el 32.2% y según el INEC, las personas consideradas pobres son personas con ingresos que tienen $84 en promedio al mes, mientras los pobres extremos, $47.7. Bastante lejano del costo de la canasta familiar básica, que se compone de los ingresos, además con este ingreso familiar que dicen, ¿no?, que se compone de los ingresos de 1.6 miembros de la familia que ganarían un salario básico. Estamos hablando que el 32.2% de la población son consideradas pobres por ingresos, reciben $84. ¿Cómo alcanzan a cubrir pues sus necesidades básicas si se sigue incrementando el precio de los combustibles, por ejemplo? Si se ha incrementado ya al momento en este porcentaje y que también ha impactado en los índices de precios al consumidor. Oye, hay una participación interesante por parte de Vladimir. Bueno, Vladimir siempre hace aportes sustanciales al programa y yo sí quiero traer a colación lo que Vladimir dice lo siguiente: yo hacía auditorías energéticas en industrias allá por el 2015-2016. ¿Cómo lloraban los empresarios por el precio del diésel a 95 centavos galón? Ahora a 1.90, ¿por qué no dicen nada? Esto le diste en el clavo, hermano. Le diste en el clavo, hermano, por algunas razones que les quiero contar acá. Más adelantito les voy a explicar por qué razón esto está completamente distorsionado. No hay un horizonte económico, político, de planeación y sobre todo responde a intereses particulares, queridos amigos. No al colectivo, particulares, ya les voy a decir. Según otro estudio, porque hay que cotejar las fuentes, ¿no es cierto? Eso es periodismo, hay que cotejar las fuentes. Según otro estudio de Pablo Rojas, titulado Un análisis empírico del proceso inflacionario en el Ecuador, publicado en la revista del Banco Central del Ecuador, se da cuenta de que existe una alteración en el 10%, si existe una alteración del 10% en el precio de los combustibles, esto tendría un efecto inflacionario cercano al 1.5% durante un año. Solo con el 10%, durante un año. Por otra parte, otro estudio del ex Ministerio Coordinador de Inversiones, los subsidios energéticos en el Ecuador en 2010, dice que el efecto sobre el índice de precios al consumidor, producto de la eliminación del subsidio en un 31%, significaría un choque del 40% en el precio de los productos de primera necesidad. Y eso lo tendríamos durante 4 años. Una inflación de aproximadamente el 6% durante 4 años. Estudios del Banco Central. ¿Ya? Esto que quede supremamente claro. Pero ahora, se ha subido la cebolla. Sí, pues es que el señor Arosemena, como no compra cebolla, capaz que le importa, porque eso sí, les encanta importar. Matar la producción nacional y local les encanta. Viven de la importación algunos. En 2012 se realizó este estudio que les comentaba del ex Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, que reveló que solo las refinerías del país cubrían apenas el 51.4% de la oferta nacional del diésel. Para cubrir la demanda se requirió importar un aproximado de 11.400.000 barriles, lo que significó para el Estado más de $1.400 millones. Ahora, eso se lo hacía cuando el galón tenía un costo de 91 centavos. Ahora este costo excedentario, porque ya es $1.90, se lo está transfiriendo directamente al consumidor. Sí, pero no solo al consumidor, al aparato productivo. ¿Qué pasa con esas exportaciones que utilizan el diésel como motor para mandar productos nacionales al extranjero? ¿Ya? Esto es súper importante, queridos amigos, porque puede generar otro fenómeno según los expertos:
la apreciación, que quiere decir el encarecimiento de nuestras exportaciones. ¿Cómo va a competir Ecuador con Perú o Colombia si en el Ecuador es más costoso producir? Si en el Ecuador es mucho más caro producir. Entonces, para el inversionista extranjero, ¿qué va a ser más atractivo? ¿Ir a poner su platita en Perú? ¿O ir a poner su platita en Colombia? ¿O ir a poner su platita en el Ecuador? Pero ¿cuál es la fórmula en nuestro país para abaratar costos? La fórmula que se propone desde el gobierno, que se propone desde los empresarios. Flexibilizar. ¿Flexibilizar qué? La fuerza de trabajo, pues. Exacto, se cargan sobre los trabajadores. Exacto. ¿A no quién le dan en la cabeza? el tema de los combustibles, a los chochólogos. Trabajadores. Y mira cuáles son los efectos, porque ese era el tema de nuestro programa del día de hoy. Si vemos las cifras del INEC, la pobreza del que estábamos mencionando, junio de 2019 era del 25.5% la pobreza nacional, junio de 2021 es del 32.2%. Si tan efectivas son sus medidas de eliminar los subsidios, ¿por qué ha crecido la pobreza? Claro. Esto en el ámbito rural es aún más agresivo. Tenemos que ha subido de 43.8% a 49.2%, y la pobreza extrema en nuestro país a nivel nacional desde junio de 2019 de 9.5% a 14.7%, y en el ámbito rural de 17.9% a 28%. Así se ha incrementado la pobreza en nuestro país. No es chiste, señores, esto viene pasando en nuestro país, ahí están las cifras, y si las medidas económicas, macroeconómicas que toman no son para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿para qué son? Perfecto. Pero ojo, esto no es teoría marxista, queridos amigos. Esto no es ricos contra pobres. Esto también es técnico, porque está conectado con el análisis técnico que tendría que hacer el gobierno nacional. Ojo con este dato perturbador. El precio subsidiado ha orientado al sector empresarial a realizar importantes inversiones en plantas industriales que consumen diésel. ¿Ya? Sectores industriales que consumen diésel, dejando de lado el uso de otros combustibles, ¿como cuáles? El fuel oil, ¿ya? Producido por las refinerías de este país, de este terruño llamado Ecuador, y que en volúmenes, y sus volúmenes superan la demanda nacional. ¿Por qué pues el gobierno no estimula el consumo de este combustible y desalienta el consumo del diésel? Y les da una alternativa. ¿Se dan cuenta de lo distorsionado que está el tema? Entonces, recopilemos y con esto cerramos. No solo genera un encarecimiento de los productos de primera necesidad, genera una apreciación de las exportaciones, encarece al país en relación a sus vecinos, Colombia y Perú. Y no solo eso, encarece nuestras exportaciones. Para los exportadores va a ser mucho más costoso exportar. Al menos que el presidente de la República se le ocurra sentarse a negociar con los exportadores y decirles, yo te voy a abaratar esto, como lo hizo con el camaronero, el sector camaronero. Pero ¿y qué pasa con la sociedad en su conjunto? Que invierte o va a tener que invertir aproximadamente el 15% de su salario, si es un sencillo obrero, para el transporte y servicios de transporte. Eso es lo que tienen que explicarnos las autoridades de turno. En eso tenemos que enfocarnos, en medidas inteligentes. Y cierro con esto. No propiciamos el cambio de una matriz productiva para hacer usufructo del sector eléctrico de este país a partir de las hidroeléctricas. ¿Qué pasa con ese sector? ¿Qué pasó con las cocinas de inducción? ¿Qué pasó con los autos eléctricos? Parece que falta un poco de sensatez en el gobierno nacional y sus funcionarios. Así es, y bueno, cuando uno ve realmente lo que el INEC nos ofrece como cifras, se queda muy decepcionado, porque si bien dicen que el 46.7% está en la pobreza y extrema pobreza, también dicen que pues podemos alcanzar la canasta básica con facilidad, y eso es totalmente falso. Ese 46.7% de la población tiene ingresos de menos de $86 mensuales. Amigos, con esto nos despedimos. Les deseamos que tengan una muy buena mañana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Coméntenos, sugiérannos los temas de los cuales quieren que hablemos acá en 7F Plus, La Otra Política. Recuerden, ustedes son dueños de las conclusiones. Chau, chau.
Gracias por acompañarnos en este espacio 7F Plus.